La verdad es que organizamos este ciclo de conversaciones, fundamentalmente pensando en, diría yo, en una capacidad fundamental que debería tener un periodista, que es fundamentalmente esa capacidad de sumergirse en un sistema cultural, ¿sí? Y de hacerse, por supuesto, de un espesor cultural suficiente y necesario para poder abordar, ¿cierto?, la realidad con una mirada. Y entonces nos pareció súper atractivo el poner aquí a personajes que por supuesto ustedes conocen, sin embargo, de alguna manera develar esa parte de estos personajes que justamente los instaló en esa posición de privilegio y que no necesariamente tiene que ver con asuntos directos o específicos de la disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la disciplina, por supuesto, es fundamental, ¿sí?, y que uno adquiere una serie de conocimientos que son, por supuesto, fundamentales en su carrera como tal, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos personajes como Marcelo Comparini o Bianchi o René Naranjo, en fin, siempre queda dando vuelta, ¿sí?, otra cosa, ¿sí? Y pareciera que esas otras cosas son competencias complementarias, por supuesto, a las que adquirieron en la escuela y que les permitió abrir un camino y fundamentalmente generar una diferenciación potente en el medio. En el caso de Marcelo Comparini, bueno, todos lo conocen, Marcelo Comparini Abt. Eso que dije al final no fue un gas, fue su segundo apellido, Abt. Su madre, ¿cierto?, se ha dedicado, tengo entendido, siempre a la educación. Sí, pensé que iba a decir a estornudar. No, Abt. ¿Cierto? Sí, Es extraordinario, que uno podría pensar que eso es como una sigla de algo, ¿no? Abt. Sí. ¿Y de dónde viene Abt? No tengo ni idea, pero se supone que los que llegaron venían como de Francia, Alemania, una cosa así. Pero era De Europa, por supuesto. Pero era gente de pocas palabras. Gente probablemente debe ser que como tanta gente que llegó a Chile y tenía un apellido rarísimo y que Abt. Bueno, yo tengo el caso de una amiga china. ¿Una amiga china? Sí, que se llama Yumlen Sánchez. Y ella es china. ¿Y el Sánchez dónde salió? Es que en el registro civil su papá le preguntaron cómo se llamaba y él dijo... Chandler. No, dijo... Yong Chang Chen. ¿Cómo se llama usted? Yong Chang Chen. ¿Y quedó de Sánchez? Juan Sánchez. Ahí quedó. Y así que de ahí en adelante decidimos ser primos hermanos con la Yumlen. Yo igual tengo un poco cara oriental también. Yo no raro. Bueno, y perdona, y entonces esta familia, tu madre se ha dedicado a la educación. Sí. Sí, y desde siempre ha trabajado en la educación. ¿Y eso cómo se vivía en una casa donde no hay una mamá profesora? Mira qué interesante, nunca me he preguntado. Y yo soy un gallo muy inteligente. Es una cosa curiosa porque ella se casó muy joven, como le pasó a la generación de nuestros papás. Todos ustedes ya tienen, están metidos en este mundo, donde la gente se casa mucho mayor. Pero ella se casaba a los 20 años, 21 años. Entonces ella quería estudiar para ser profesora, pero se casó y tuvo que abandonar eso. Y cuando yo tenía más o menos 10 años, o sea, cuando ella estaba llegando a los 30, volvió a la universidad. En una especie como de esfuerzo de buscar su propia vocación, ya más bien tardío. Entonces estaba en un curso donde eran puras adolescentes y ella. Y luego la acompañaba y el pedagógico muchas veces a hacer trámite, qué sé yo. Esquivando las piedras. Y ella estudió pedagogía en básica y especializada en inglés. Que yo creo que, entonces, ¿qué cosa me influyó? Yo creo el amor por la lectura. Mi casa era una casa llena de libros y ella leía todo el día, así que yo veía que había alguien leyendo. Y el inglés también. Yo tenía cierta cercanía, así que ya me gustaba mucho la música, entonces yo escuchaba las canciones y los discos, en esa época los long play, traían la letra de las canciones. A mí me encantaba que trajera dentro de las canciones para poder cantarlas encima y le llevaba qué significa acá, qué significa esto otro, y eso me dio cierta como cercanía o ganas de saber del inglés. Y aprendí a hablar inglés, yo creo, mucho más de esa forma, escuchando canciones, que escuchando al profesor del colegio. De hecho, tengo como recuerdo de repente al profesor decirle una palabra en inglés que ese profesor no te lo enseñaba. Pero que parece que alguna parte la aprendí de hacer una canción que salía y que mi mamá explicó de qué se trataba.
Así que yo creo que eso fue como los dos grandes influencias de mi mamá: la lectura, la literatura, las ganas de leer y que sea entretenido eso, y el inglés. Ahora, pero es bien alucinante porque, claro, efectivamente esto es una parte que seguramente muy poca gente sabe. Incluso yo mismo ni siquiera sabía, pero intuía que era una figura importante en tu vida. Sin embargo, tu padre, también siendo una figura súper potente, pareciera que no influyó mayormente en ti. En estas dos cosas no. Claro, porque yo tengo entendido que tu papá sí corrió en auto y fue un personaje muy importante en el mundo del automovilismo deportivo en Chile. Sí, yo ando lento. No. Es más, yo tengo entendido que la primera persona con la que efectivamente Eliseo Salazar ofició de copiloto fue tu padre, ¿es cierto eso? Sí, Eliseo Salazar fue a mi casa, corrían rally juntos. Cuando tenía más o menos 18 años, y era un fanático de las carreras y solo hacía eso, golpear puertas para que alguien lo ayudara a entrar esto. Y mi papá, no sé por qué, cómo fue el nexo, tal vez llegó mi papá era jefe de taller de un garage de arreglo de autos, de Citroneta. Así que probablemente fue y le dijo: yo me gustaría correr contigo, qué sé yo. Y me acuerdo perfecto que había una polola que no era la Raquel, lamentablemente, pero sabía por historia, era una previa. Y que fueron muchas veces porque se ponían de acuerdo y veían los mapas: vamos a correr por aquí, por acá, por allá. Corrieron muchas veces, fue un argentino, una vez ganó una carrera en Argentina que nada. Yo ahí supe que los argentinos eran mucho mejores, entonces ganar en Argentina era increíble. Y mi papá era muy tranquilo para correr, porque también corría las vizcachas. Hay una película que va con la mano afuera. Y lejos primero y con la mano afuera. ¿Sí? Entonces muy curioso, que era muy relajado. Yo creo que mi papá lo que sí me influyó, él era mecánico. O sea, su obsesión en la vida es saber cómo funciona todo. Desde chico desarmaba todo. O sea, si había un televisor, lo desarmaba y lo volvía a armar para saber qué es lo que pasaba dentro. Cosa que evidentemente yo no heredé. Mientras funcione, para mí está todo bien, me da lo mismo como anda eso. Y eso no lo heredé. Pero yo creo probablemente lo que sí tengo de él, o lo que más me fijé y tratado de llevar, tiene que ver como con los códigos morales. Con el trabajo, la responsabilidad, la verdad. Yo me acuerdo que una vez que lo escuché decirle a un amigo a propósito de cómo educar a los hijos, y yo trataba más o menos de hacer eso. No, tenía como 10 años, porque yo estaba escuchando como de Samo. Entonces estaba hablando de eso, de educar a los hijos, y yo paré la oreja. Entonces decía: no es importante el que uno verbalice como lo que hay que hacer bien o mal, hay que hacerlo. Por ejemplo, le dijo, y esto fue lo que me dijo: si me llama por teléfono y contesto uno de mis hijos, y dice: papá, te llama no sé quién, yo jamás le voy a decir: dile que no estoy. Porque eso ya cagué. Si yo les digo que puedo mentir a veces, va a quedar. Y yo lo encontré muy bueno eso, muy potente. Entonces yo creo que a través del ejemplo me enseñó un montón de cosas. Va por ese lado, esa influencia. Wow, qué bueno. Oye, y solamente para construir el contexto histórico, ¿tú partiste estudiando periodismo o estudiaste algo antes? No, mi primera intención en cuarto medio. Ahora yo tengo hijos que están en tercero, y una niñita que está en primero. Y ya en primero la desesperación, me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, de saber qué van a estudiar, y las notas, el PEM, el PUM, es increíble. Y los obligan a que sepan bien qué es lo que van a estudiar y todo. Yo creo que recién en cuarto medio yo empecé a pensar que venía a la universidad. ¿Tú estás en el colegio San Juan? San Juan Evangelista, en Manquehue, un colegio bien transversal, con gente de orígenes muy diversos. Felipe Bianchi, que viene la otra semana, también es exalumno. Sí. Y recién en cuarto medio. Yo era bueno para dibujar, entonces dije: bueno, arquitectura puede ser. Perfecto. Arquitectura, soy bueno para el dibujo, la arquitectura puede ser. Y esa era mi primera opción, pero no quedé en arquitectura porque matemática era una prueba importante, y matemática no era algo que yo tuviera mucha habilidad. Pero quedé en diseño industrial en la Universidad de Santiago. ¡Wow! Y fui un día. Un día. Fuiste el día. Lo que también habla de la bondad de mis papás, porque pagaron la matrícula y todo. Fue un día, yo era tan convencido que no era para mí, me imagino. Y todos los profesores eran cálculo, no sé cuánto, trigonometría, una cosa así. Entonces llegué a la casa y dije: mamá, es pura matemática. Yo quería dibujar y diseñar mi silla. Entonces, no, ni una posibilidad. Y mi mamá me dijo: ya, ok, ¿y qué vas a hacer? No, por el otro año entro a algo que no tenga número.
se me ocurre periodismo y se me ocurre derecho. Nada. Ok, estuve un año en banda. Ah, ¿estuviste un año en banda? ¿Qué ese año que hiciste? Cortar el pasto. ¿Cortar el pasto? Cortar el pasto una vez a la semana. Pero le cortaba el pasto a los vecinos, porque no alcanzaban. No, teníamos una casa que tenía harto pasto, entonces ahí que cortarlo se me demoraba un buen rato. ¿Ahí estuviste un año así? Un año. Tomé un curso de fotografía con Bob Borowick. Oh, Borowick. Un gran fotógrafo. Y tenía las clases chicas. Y yo sabía que tenía que subir el promedio de historia y geografía de la prueba, así que tuve un universitario solo de esas dos cosas, porque la aptitud la tenía más o menos bien. Perfecto. Así que ese año fue en realidad bien en banda. Ahora, es bonito cuando uno entiende o asume, ¿cierto? Presume que efectivamente se produce una cierta relación entre el periodismo y el diseño. Es decir, cuando vemos que hay un personaje aquí hoy que a todas luces es un referente en el mundo del periodismo y de pronto su primera vocación, su primer llamado fue el diseño, me parece atractivo eso, porque, y la arquitectura por de pronto, porque eso de alguna manera viene a avalar que efectivamente el ejercicio que estamos intentando hacer en el campo creativo no es del todo descabellado, ¿cierto? No, absolutamente tiene sentido. El diseñar, el crear algo, porque yo lo que quería era esto, mesas, sillas, esa era como mi fantasía. Sin embargo, yo creo que lo interesante de las mesas y las sillas es que son parte de un sistema simbólico y comunicacional. Claro. ¿Te fijas? Y pareciera que, supongo, en esa, ¿cómo podríamos decir? En ese extravío total y absoluto en el que uno se encuentra cuando tiene 17, 18 años, pareciera que uno tiene la capacidad de intuir, ¿cierto?, las áreas con las que uno tiene afinidad. Y por de pronto esa área es la comunicación. No, y yo he pensado otra cosa más. Finalmente a mí lo que más me ha gustado hacer en mi carrera, yo he trabajado en radio y en televisión, bueno, y en diario al principio, es tomar un proyecto desde bien al comienzo y diseñar las partes, las secciones. Esto va a ser así y así, y va a ir esto primero. Y finalmente termina siendo como un aparato. Como una cosa casi que se podría dibujar y armar, porque tiene una presentación y tiene esta sección que se divide en dos y que va unas todas las veces, todos los días de la semana y otras va una vez a la semana. Es como un ser. Es que, fíjate que lo único que tú estás haciendo es confirmar que efectivamente el diseño como disciplina es una disciplina atingente o pertinente a muchos trabajos. Por de pronto tú estás usando la palabra diseño en la acepción de planificación, claro, ¿cierto? De ahí que se escuche con cierta frecuencia decir que el Transantiago en origen, y aún hoy día, tiene problemas de diseño. Nadie, ¿cierto?, supongo, asume que los problemas del Transantiago son un problema de color o de... No, problemas de diseño. Hay un problema en el plan. claro. Y entonces cuando tú me dices que a ti lo que te interesaba del diseño era ese potencial planificador, bueno, de nuevo me alegro mucho que sea así. ¿Te fijas? Ahora, ¿y en qué momento, Comparini, una vez que ya dejáis de cortar el pasto, suponemos durante un año, te transformaste en una especie como de doctor en pastología, no te fumabas ese pasto después de pero el olor del pasto todavía me trae recuerdo. El pasto recién cortado. Perfecto, y cuéntame, y tú entras a la escuela de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí, que habían dos escuelas de educación. Eso era, ya. Universidad Católica, Universidad de Chile, y creo que en Concepción también había una escuela, pero la oportunidad nunca se me pasó por la mente irme fuera de Santiago, era una de las dos. Perfecto, y llegas a la Universidad de Chile, sí. ¿Y cómo es tu paso por la escuela? ¿Cómo vivís? ¿Cómo experimentas ese paso por la escuela? ¿Es un paso agradable? ¿Es un paso feliz? ¿Eres de los revolucionarios? ¿Eres de los del montón? ¿Era ahí un gallo jodido? ¿Cómo era ahí en la escuela? Recordé los revolucionarios evolucionarios. Ese era de los Lancelot Split. Lancelot Link. No, pero una serie que ustedes se perdieron. Pero es que yo creo que ellos son muy jóvenes. ¿Has conocido a los revolucionarios? Bueno, búsquenlo en YouTube. ¿La verdad que le decía qué es lo que quieres, Matarrario? Era una serie solo de chimpancé, pero de detectives. Extraordinaria. Increíble. Lancelot Link. Y tenía una banda. Bueno, tú tuviste una productora que se sí, llamó Lancelot Link. Lancelot Link, pero estaba, te digo que en vez de S era C.
porque ya estaba tomado el... Bueno, entonces, ¿cómo fue tu paso por la escuela? A ver, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile era una época turbulenta. Yo estudié entre el 80 y el 84, es decir, las protestas más fuertes y más potentes, sangrientas contra la dictadura. Fueron marcados por eso, en gran parte. Y a ver, se me abrió un mundo por la relación con gente que tenía formas de ver la realidad muy distintas a las mías. Yo soy una persona muy buena. Bueno, entonces me llevé muy bien con todo el mundo. Y hice muy buenos amigos durante esa época. Y yo creo que de lo que más me acuerdo de mi paso por la escuela tiene que ver más con eso, con las relaciones sociales, con las luchas y las peleas y las amistades y todas esas cosas que pasaron, más que con lo que aprendí propiamente tal. Habían ramos de verdad que estaban absolutamente de más, que no tenían ningún sentido, y yo me daba cuenta que estaban rellenando, y los profesores, por ejemplo, de radio, que en una clase explicaban más o menos el concepto de la radio y tenían 50 clases del año para volver a repetir eso que dijeron en la primera clase. Y uno se da cuenta que estaban patinando donde mismo. Y así habían varias. Todo muy por encima. Siempre se habla de eso, que el periodismo es un barniz de conocimiento. Y es verdad, es un espesor mínimo para saber un poquito de cada cosa. Y probablemente yo hice la práctica cuando estaba en el cuarto año. En el cuarto año hice la práctica en La Última Noticia, una última noticia que era bastante distinta a la que existe ahora. Era un diario mucho más parecido a lo que es La Tercera, y competía con La Tercera directamente, en el área de deportes de La Última Noticia, y probablemente, qué sé yo, trabajaba los fines de semana. Los fines de semana aprendía lo que en un año había aprendido en la escuela. Hay algunos ramos que por supuesto me sirvieron mucho, redacción periodística, la práctica de redactar harto, de que alguien me dijera que está bien, que está mal, por la coma aquí, por la acá. Yo creo que por supuesto que esa práctica en la escuela fue importante, pero en términos teóricos es bien poco lo que me quedó, y siempre pensé que podría haber sido mucho más exigente y no lo era. Esa es la sensación que tengo, que yo aprendí mucho más ya afuera que en la misma universidad. Pero cuando estaba en la universidad... Rodrigo Hurtado, perdón. Estábamos en Vamos a presentar a Rodrigo Hurtado. Rodrigo Hurtado, él es publicista de formación, sin embargo fue director de la radio Horizonte durante muchos años. Él fue el que de alguna manera, supongo, le dio el sello a la radio Horizonte, ¿cierto?, que todos conocimos, hasta que se acabara hace unos meses atrás. Se acabara al menos en su versión abierta, podríamos decir. Ahora está online solamente. Fue adquirida por Canal 13. Y además Rodrigo Hurtado en este minuto es el director del CREA, del Centro de Registro y Extensión Académico del Campus Creativo. Póngale, don Rodrigo. Hola. Bueno, antes de la pregunta que te iba a hacer, quiero decir que yo me identifico harto con tu historia, porque mi mamá también es profesora. ¿Ah, sí? Y yo también heredé varias cosas de ella, y también me enfrenté a salir del colegio y no estar muy seguro de qué entrar a estudiar. Aunque eran épocas distintas, porque yo soy mucho más juvenil, por supuesto. Había más alternativas. No, pero sabéis que tampoco había tantas alternativas. Cuando tú estabas ahí en el colegio yo funcioné muy parecido como decías tú. Así como yo soy malo para las matemáticas, entonces nada con matemáticas. Descarte. Lo que más me gustaba a mí en el mundo era la música. No me gustaba nada más. Desde muy chico era consumidor de revistas, que era lo único que había. ¿Y intérprete también? Tenía posters de gente en las paredes. No sé. ¿Nunca tocaste algo? ¿Nunca cantaste? Como aficionado, así como en el grupo del colegio, pero nunca muy en serio, porque yo nunca pensé que mi profesión podía estar vinculada a lo que a mí me gustaba. Entonces yo dije, ya, música no voy a estudiar, porque... Entonces, ¿qué estudio? Y a mí no se me ocurrió, ponte tú, que periodismo podría haber sido una buena carrera para alguien que le gustaba la música. Ahora me doy cuenta que sí, pero cuando estaba en el colegio no me daba cuenta. Entonces, descarté periodismo. Y entré a Derecho. Ya, y bueno, yo era mi segunda opción y podrían entrar, perdimos a dos. Lamentablemente, si quieren podemos cambiar de tema y hablar cosas más atractivas, ¿no? Ok. Se fueron más para atrás. O sea, ya, perfecto. Ya. Hay un problema de... Pero también puede ser
Tal vez puede ser un problema de halitosis. No, perdimos a uno. Uno lamentablemente se fue. Bueno, la cosa es que... Ahora, te metiste y ahí empezó el problema. La cagué heavy. Pero ojalá que llegue alguien. Eso sí sería sorpresivo, que saliera a la puerta de alguien. Llegaba el 4. Sí. Oye, bueno, la cosa es que entre pito y flauta después tarde me di cuenta que uno tiene que preferentemente trabajar en lo que le gusta porque va a ser mucho mejor. Entonces, lo que yo te quería preguntar, cuando tú estabas en periodismo, ¿tú ya te imaginabas en qué querías trabajar? Sí. ¿O era como terminar la carrera nomás y ahí ver? A ver, mis dos grandes pasiones, una era la música y también cada peso que tenía me compraban discos y alguna vez puse música en fiestas, ese tipo de cosas. Era el jockey. Sí, tengo historias terribles. Porque además es una época donde el que ponía la música no tenía ninguna importancia. Es muy básico. No, nadie lo conocía, ahora son como músicos. Son como artistas. Lo que hay que poner música. Están en un escenario. Tengo que tocar. Y yo, ¿pero qué hay que tocarse la música de otro gallo? Hoy día toco no sé dónde. Yo conozco esto. Sí, es divertido eso. Hoy día toco no sé dónde. Hoy día toco en la ciudad empresarial. Y no toca ni una nota, bueno. Y ellos ponen música, claro, ponen discos, le hacen... Sí, puse música y todo. Y lo otro era el deporte, especialmente el fútbol. Entonces, mi fantasía, yo tenía mi abuelo es periodista deportivo, o sea, fue periodista deportivo, de la generación de Línez, de toda esa gente, y tengo un tío abuelo. ¿Por qué se ríen de Sabito Linista? Mira, ¿qué pasa? ¿Necrofilia humorística? Bueno. Entonces yo quería, más que nada, entrar gratis al estadio, poder tener acceso a donde nadie más tenía acceso, que son los Treitano, Estrella y todo. Esa era como mi motivación. Y la música, en términos de trabajo, me vino después. Yo lo primero era el deporte. Eso quería hacer. Debe haber sido muy difícil en esa época. Yo me acuerdo cuando yo era chico y empecé a consumir así revistas de música, que había súper pocas. Me acuerdo que había una que se llamaba Super Rock, en la época de los 80, donde salía así como Soda Stereo, era lo más internacional que Es aparecía. que tú tenés que pensar que nosotros en los 80 ya habíamos dejado de fumar marihuana. Claro. Éramos viejos. Ya de vuelta, pero yo armé una revista con Fuguet y Iván Valenzuela que se llama Top Rock. Top Rock. 5 números. Un éxito. Ay, que salió 5 números. Tengo los 5 números, sí. Y salió 5 números solo. Sí, estábamos asociados con el dueño, o sea, el hijo de la farmacia Santos. ¿Había una farmacia Santos? ¿Santos? Sí, ¿no es cierto? Hay una farmacia. Ya, el hijo que tenía luz, que me imagino estaba aburrido, él puso la plata. Pero a los 5 números se dio cuenta que no iba a recuperar nada, entonces ahí lo terminó. Pero estaba bien hecho, tengo yo los 5 números. Yo hacía, por ejemplo, la crítica de discos con un seudónimo, Doctor Rock, porque se llamaba ahí un Doctor Rock. Y destruí, yo después me lo pena, porque destruí un disco de Valija Diplomática. Valija Diplomática es uno de los muchos grupos que aparecieron durante los 80 junto a los prisioneros. Y lo vale más. Ese, la vida vale más. Y entonces tuvieron ese primer disco y sacaron un segundo que de verdad era muy malo. Y que yo entonces fui un poco cruel porque la crítica era que en la canción no sé cuántos se repiten, porque las conté, 57 veces la palabra te amo. Porque era te amo, te amo, te amo. Era increíble. Y me topé después con el gallo, sin saber que yo era el que había escrito eso. Y me comentó que estaba absolutamente devastado por esta crítica. Y ahí dije, ya, no vale la pena ser crítico, porque en realidad, ¿qué poder tenemos? Ahora, pero Marcelo, fíjate que acabé de tocar un tema que yo lo tenía reservado para otro momento, pero me parece que... Para otra reunión. Para otra ocasión. Pero tú eres una persona que por un lado tenía este gusto por el rock, si querés, pero por otro lado eres una persona brutalmente correcta, eres políticamente correcto siempre. Y entonces ahora entiendo que efectivamente el único momento de tu vida en el que te decidiste a destruir a alguien fue con un seudónimo. Ah, es verdad. ¿Me entiendes, no? Porque yo, de hecho, las cosas que a mí más me llama la atención es de que tú has sido una persona que, si es que uno ve su carrera, es una carrera políticamente correcta, ¿cierto? Muy bien... Sin conflicto. Eso, sin conflicto. Porque yo creo que más que políticamente correcto, porque de verdad odio lo políticamente correcto, me trato de alejar, trato de no entrar en conflicto. Yo creo que va más bien por ahí. ¿Y cómo, siendo periodista, se evita el conflicto? No, haces de eso un plus. O sea, a mí, me acuerdo, hace algunos años salió un libro sobre entrevistadores.
Y había de todo, de la Raquel Correa hasta yo. Toda esa amplia gama. Y parte de esa investigación era el estilo de hacer entrevistas, principalmente que yo desarrollé en Plaza Italia, donde estuve 3 años entrevistando todos los días a 2 gallos por noche, así que muchas personas. Y después he seguido haciendo algo parecido. Y yo lo que decía era que mi forma de acercarme a propósito del conflicto era, de evitar el conflicto, era que la persona sintiera que estaba en un lugar tan agradable que iba a ser capaz de contar algo que a nadie más le iba a contar, que es una técnica. Y muchas veces pasó, gente que de pronto se sintió con el relajo, la tranquilidad y el cariño para contar algo muy íntimo y personal o que no había querido contar antes. Versus, por ejemplo, el tema de la Raquel Correa, que puse a la Raquel Correa, que lo que era apretar a la persona, apretarla, de tal forma que salía esta revelación, claro, que hacía parir, por el literalmente hacía parir a los invitados. Así que hice eso, hice de evitar el conflicto una cualidad. Y más o menos resultó. Sí, que es una clave importante eso. Me gustaría saber, ¿cuántos de los que están acá estudiando periodismo les gustaría profundizar en el área así como musical o artística? Ah, mira, harto. La gente de los extremos. La gente de los extremos. Cacha que lo que pasaba antes es que había tan pocos medios y como no existía internet en época, yo empecé a ser fanático cuando no había cómo encontrar información. Entonces te comprabas un cancionero, hacían una feria artesanal de los Beatles y contaba más o menos la historia, hacían 2 páginas y ibas más o menos encontrando lo que podía. Y si alguien te traía una revista de afuera, era así como que te trajera una tele, ¿cachai? Era impresionante el valor que tenía porque era la oportunidad que uno tenía de encontrarse con la información. Y supongo que a los periodistas les debe haber pasado lo mismo. O sea, cuando tú trabajabas como periodista en pleno 80 y no tenías acceso a las noticias internacionales de las cosas que... Era lo que había, por eso a lo mejor... Había que inventar. Había que inventar. Y seguramente había que... Y ahí pasaba, había que entrar como a criticar, ¿cachai? Yo siento que la clave del periodismo musical hoy es distinto, porque ya está todo contado. No, sí. En Wikipedia está toda la información. Si sale un grupo gringo que saca un disco, lo criticaron 50 discos de ese gringo al mismo tiempo que tú. Entonces siento que lo que decías tú es clave, porque ahora está en contar historias. Me parece que ya la información está. La información ya está toda la información. Ya no puedes ser mejor que el del otro porque sabes mucho. Y eso pasa también en el mundo del deporte. También hubo una época donde había alguien que sabía perfectamente lo que estaba pasando en el fútbol europeo y ese era el que la llevaba. Tito Fuyú, por ejemplo, un tipo así, que estaba suscrito al París Fútbol, no sé, y le llegaban muchas cosas y su gran atributo era ese. Ahora ya ese no es atributo, en realidad tiene que ser tu opinión sobre eso. Y yo creo que yo estoy en una generación como intermedia en términos de conocimiento. A mí me da mucha rabia y estaba, en lo que sea me suscribía a la Rolling Stone y no dejé nunca más de estar suscrito. Y que me acuerdo cuando vino a Viña del Mar, al Festival de Viña del Mar, Nazareth, que era un grupo como de heavy metal, bueno, de metal más bien, bastante famoso en el mundo, tenía 2 o 3 hits, y aquí en Chile los periodistas especializados no tenían idea de qué es lo que estaba ahí. Entonces, yo como telespectador, estudiante, veía que, por ejemplo, cantaban la canción más famosa, que se llama Hair of the Dog, y en el coro dicen Son of the Pitch. Y al otro día, titular en un diario de la quinta región era: vinieron estos gallos a insultarnos. ¿Cómo aceptamos que venga gente a insultarnos? Y decía, ¿por qué están hablando? Era por desconocimiento. Eso, yo creo que la generación anterior a mí era absolutamente así. No sabían de qué estaban hablando. Era todo inventado. Oye, y para ir recapitulando y construyendo la línea de tiempo, tú dices que hiciste la práctica en las últimas noticias. Sí. ¿Y en qué momento llegaste a la televisión? Después de eso, yo me di cuenta, no sé si alguno quiere ser periodista escrito, ¿cómo se llama? ¿Alguno tiene más esa intención que de otro lado? ¿Sí? ¿Diario o revista? Diario, ya. A mí lo que me pasó fue que yo toda mi vida quería ser periodista deportivo de diario. Y especialmente en el deporte, o sea en el fútbol, porque yo me especialicé en fútbol, yo hice la práctica y después me dijeron si podía quedarme. Y me quedé todo el último año yendo los fines de semana. Y me pasaba lo siguiente, el medio era muy chato en cuanto a la fuente de información, los futbolistas. En el sentido de que yo iba
Y me empecé a dar cuenta, los lunes y martes, los entrenamientos, entonces la conversación era cómo estamos preparando el partido del domingo y decían... Bueno, la verdad es que se nos dieron las cosas, fuimos caminando así, Ya. sábado, amigos. El viernes más o menos era siempre lo mismo y a la hora del partido, el camarín, a propósito del resultado, ¿era qué pasó? Bueno, la No se verdad nos es que dieron las cosas. no, se nos están Entonces, dando las cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, llevaba una... no tenía grabadora, llevaba un papel y anotaba muy rápido todo lo que estaba anotando. A la quinta ya no anotaba puros conceptos. Difícil, apretarlos por los lados, 4 o 5 cosas y yo les redactaba después llegando al diario, más o menos con la memoria fresca lo que había dicho y quedaba mucho mejor dicho que lo que había expresado el futbolista. Me imagino el otro día que yo leí ese... Le mejoraba y Increíble lo que dije. le subía y el CI. Absolutamente. Entonces dije, esto no es muy plano, es muy básico, no hay ningún desafío tampoco. Lo único que me entretenía era que para el suplemento de los lunes, que era más gordo, descubrieron, porque yo leía mucho el gráfico argentino y los argentinos escriben increíble, entonces yo hacía notas emotivas. O sea, me mandaron a ver un tipo que lo quebraron en un partido, Frank Lobos, o sea, nadie sabe Frank Lobos. Bueno, no, Franklin Lobos, no Frank Lobos, Franklin Lobos, otro. Es que era minero, Franklin Lobo era minero de los tres. Exactamente, Franklin Lobos, Franklin Lobos que estaba entre los mineros. Lo quebraron un partido para jugando contra la Unión Española, jugaba con un equipo del norte, y me dijeron, Marcelo, tú te subes a la ambulancia y te vas y cuentas toda la historia. Y eso a mí me gusta, eso es entretenido porque es casi literatura. Y el llanto, pero es la única parte de toda una semana que me parecía llamativa. Entonces dije ya además hay que trabajar todos los fines de semana, todos los tipos que trabajan ahí, no quiero arruinarles a alguien que quiere ser periodista deportivo, pero todos los que trabajaban en el diario eran separados, o solteros, porque era imposible tener vida con alguien que trabaja todos los sábados y todos los domingos y tener el lunes feriado. Era muy raro eso, tenía que ser muy fanático. Y dije ya, televisión, y el profesor de televisión de la Universidad de Chile era el director del Canal 11. Perfecto. Juan Pablo Rayo. Y fui y le dije, me interesaría trabajar acá. Pero cuando tú le dijiste me interesaría trabajar acá, le dijiste me interesaría trabajar acá, tengo ideas, un gran talento histriónico, o le dijiste sé mucho de música, ¿cómo se da No, eso? yo no tenía en ese momento ninguna intención ni idea de que podría alguna vez estar frente a la pantalla. ¿Y ahí surge Extra Jóvenes? No, mucho después. No, ¿qué es lo que es? Esto venía saliendo de la práctica del colegio y este tipo dice, ya tenemos un programa deportivo que estamos armando que es una especie como de Zoom deportivo, o sea, un resumen semanal de todos los deportes. Tú vas a ser el editor. O sea, voy a estar a cargo de 3 periodistas. Digo, pero como si yo vengo saliendo de la universidad. No, tú vas a estar a cargo, y estaba a cargo del Toño Quintero, que sigue siendo un periodista muy importante, él era uno de mis... ¿qué sé yo? ¡Empleo! Estaba él, Alejandro Machuca, que después se retiró, tuvo problemas... bueno. Y una señora que es políticamente correcto, ¿qué problemas tuvo? No, las drogas, tuvo problemas. Y la Cecilia Rodríguez, que era una atleta que había estudiado deporte. ¿Tenía algún problema? No, ella era bien rica. Era bien rica. Y estuve en ese programa harto tiempo. Y ya estando en el Canal 11, me di cuenta que tenía tiempo. Tenía horas libres, porque este programa era todos los lunes, qué sé yo. Entonces, me acerqué a los gallos del área que hacía música. Estaba un programa que se llama Videotop, que lo hacía Pablo Aguilera, el de la radio. Yo veía No, Videotop. binario. Yo me acuerdo eso. Videotop, increíble. Entonces yo le dije, yo sé mucho de música, estoy suscrito a revistas y qué sé yo. Perfecto. Entonces me contrataron para hacer los libretos de una sección de ese programa. Y después inventé con uno de los productores otro programa de música y a la noche que era como una biografía de, bueno, llegaban muchos videoclips, qué sé yo. Hagamos biografía, ya, hagamos biografía, hago y así empecé a hacer como tipo, O sea, estaba ahí atrás, boleteaba como para 4, 5, 6 programas. Hasta que un día el director de Extra Jóvenes me dice, necesito remodelar esto porque nos estamos quedando un poco fofo y necesito ponerle un poquito más de qué sé yo, sección y todo. ¿Por qué no te venías a trabajar aquí como periodista? Ni un problema. Y ahí me metí a Extra Jóvenes, pero como libretista, como editor, no sé qué, cuál era el cargo. No sé. Wow. Partiste como editor o libretista. Libretista, como haciendo secciones, qué sé yo, y guiones. Cosas que haces hasta hoy. Sí, bueno, de hecho lo que más me gusta. Y simultáneamente nació un programa de la Coca-Cola que competía con Extra Jóvenes, se llamaba Estudio Club, que era de puro videoclip. En la época de los 80, que los videoclips era como La revolución. la revolución. Y teníamos de animador un tipo que se llama Justus Liebig.
con la Karin Giannini. No se lo ubiquen Sí, con sí. La Karen Giannini, una niña rubia, muy crespa. muy crespa. Que era un programa que iba en la tarde, así como tipo 6 o 7 de la tarde, si no me acuerdo. Después con el Pollo Valdía hizo lo mismo. Bueno, pero partió de eso y lo hacía Justo, y Justo también tuvo problemas con la droga, no sé por qué. Entonces lo echaron. No habrá sido que tú le dabas droga. Lo echaron del canal y el productor le dice: ¿para qué vamos a buscar a alguien? Si tú eres el que le escribís todo lo que dicen estos gallos, ¿por qué no te pones tú? Y yo dije: mira, si tú querías, estamos muy urgidos, esto era el lunes y... Pero tú no calzabas con el estereotipo de... Para nada, eso es lo que decía yo. Personaje rockero, porque el Justus o la Karin Giannini, Justus tenía o buena cualquiera voz. de ellos tenía un look rockero. Yo no. Yo no. Tú eres mucho más parecido a Mampato. Y probablemente, sí, y probablemente eso fue lo que yo me enfrenté a hacer esta sin ninguna presión. Dije, Sin a la ninguna gente- pretensión. Nada, si a la gente le carga lo que yo hago, bueno, vuelvo a lo que estaba haciendo. Si le gusta bien. Ahora, tengo que reconocer de que pasó el tiempo, el programa funcionó y me gustó estar en pantalla. Me pareció atractivo esto de mirar una cámara y contar cosas. Darse cuenta de que si uno decía una cosa, había una reacción, por lo menos los camarógrafos y todo. Entonces me empezó a gustar. Después tuve Letras Jóvenes y pasó exactamente lo mismo. Felipe Camiloaga, el animador con la clave de conserva, se lo lleva al Canal 7 y era el mismo productor. Me dice: parcero, no vemos, güey. Si tú El productor era muy flojo. sí, quédate tú animador con la Claudia si ya estás aquí. Y quedé así también, como un... Además, reemplazar a Felipe, que era un gallo estupendo, grande. Por eso la decisión era lógica. La decisión era muy curiosa. Ahora, pero tú, diríamos, le imprimiste justamente a la televisión una cosa que hasta ese momento, diría yo, al menos en el ámbito de la música, no era habitual, que era la de los contenidos. Tú llegabas Pero hay muchos simultaneidad, hay simultaneidad. Yo creo que estaba Iván, que especialmente en el Mercurio, en la prensa escrita, en Venezuela, tenía más o menos eso mismo. Y después vino una generación bien grande de gallos, todos súper... Pero después. Sí, después. Tú eres el primero que empezáis efectivamente con el tema de los contenidos, al menos en esa área específica, muy fuerte. ¿Eso fue consciente? O sea, pasó de que yo me encantaba la música, que leía mucho de música, que trataba de ver lo más posible de si había un programa, si había algo, si alguien iba a Estados Unidos, le pasaba los VHS y decía: grábame en la velocidad lenta, o sea, 6 horas de MTV. Entonces me traía 24 horas de MTV y yo lo veía como si fuese un tesoro. ¿Qué año era eso más o menos? 87, 88, 89. Qué increíble exacto. cómo ha cambiado el mundo. Además que el fenómeno que, Cómo ha cambiado el mundo. que pasaba era heavy, porque cuando tú tenías tu programa de videos de música, al otro lado de la pantalla había miles de personas grabándolo. Sí. En sus casas VHS, yo tengo miles de esos VHS grabados, ¿cachai? Y era porque la posibilidad de mostrar videos de rock o de pop o de lo que fuera en la tele, así como más o menos del año, porque igual tenía un pequeño desfase, era un tesoro, como decís tú. Y la gente que estaba al otro lado, tus auditores lo valoraban mucho más, porque no era como ahora que nada, te metías a YouTube y lo veis cuando tú queráis, ¿sabes? Ahí como que tenéis que esperar. Y justo me decían, si le pegaba y daba ahí el video del grupo que a mí me gustaba y le ponía rec, y lo grababa desde el principio y después como que... Era heavy. Mira, voy a volver a lo que tú decías hace un rato, el descubrir de que uno puede hacer de un trabajo algo que uno haría, que pagaría por hacerlo. O sea, yo, toda esta cosa que estamos hablando, me entretuve desde el momento de entrar en la mañana hasta que me iba a la, lo pasaba increíble. Era algo que habría hecho de verdad como Un hobby. Un hobby. Me acuerdo perfecto, por cierto, de eso, los videos, el canal, en algún momento perdimos una parte importante. A toda una fila. Estamos hablando de cosas muy antiguas, puede ser, ¿no? Tiene que ir acá, pero lo llevamos nosotros después. Ya, muy bien. Que les vaya muy bien. Ya, saludos a la gente de la casona. Es largo el viaje, en realidad. Oye, contrataron una empresa inglesa que hacían programas de música en Inglaterra y mandaban todas las semanas el programa de la semana. Cuando llegaba esto, me lo pasaban a mí. Eran 5 cintas grandes. Y ese era el momento más feliz de la semana para mí. Ver qué es lo que viene. ¿Cuáles eran los videos? Si llegó el nuevo de no sé qué que yo había leído en el diario que estaba número 1. Tal video lo tenía. Era increíble. Increíble. Qué alucinante. Oye, y a ver, ¿Qué pasó después?
No, tú hoy, además de efectivamente estar en pantalla, seguís relacionado con el área, podríamos decir, o con la labor, ¿cierto? Con la labor de edición, sí, o contenido, generación de contenido en algunos programas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo compartes eso? Porque tú estás ahí, por un lado tenés tu programa de radio, tenés un par de programas de radio, ¿cierto? Tienes efectivamente Cititud, un programa muy estúpido que se llama el Canal 13 Cable, con un gallo que está hablando. ¿Ya? Y además trabajas en la televisión abierta. ¿En qué programa trabajas en la televisión abierta? Trabajo en un programa de contenido altísimo, Alfombra Roja en todas sus versiones. Esa es la televisión abierta. Y en realidad es interesante eso, por eso lo que acabo de decir, de que uno, en general, en mi vida he trabajado en cosas que me encanta hacer y que me entretengo mucho haciéndolas. No siempre ha sido así. Ha habido momentos donde una parte de eso hace un trabajo que uno hace porque... Cuando tú hablas de eso, te estás refiriendo a que Alfombra Roja es un trabajo. Alfombra Roja en este momento también es un trabajo, sí. El contenido del programa, yo siempre doy mala idea, en realidad no sé por qué me tienen, porque yo lo que haría sería reírme todo el rato de todo lo que se habla y no, hay que hablar en serio, porque ya me he entendido que el público que ve este tipo de los programas en torno a las celebridades, lo toma muy en serio. De verdad lo sufre, lo vive intensamente. Entonces que alguien se venga a reír de eso es más o menos terrible, que es lo que yo haría en forma espontánea. Entonces no tengo posibilidad ahí de liberarme y hacer exactamente lo que yo quisiera hacer. Donde sí puedo hacerlo en el cable, que hemos hecho, además de Cititud, yo he tratado de hacer otros programas nocturnos de conversación, que tengan estas secciones, que eso es lo que más me gusta. Yo creo que la televisión abierta actualmente está en un nivel, en una tecla que no es la tecla que yo toco. No sé si me entendí. Están tocando por acá y yo toco por acá. Y tengo que acostumbrarse a eso, es así. He propuesto montones de ideas. Yo no sé, alguna vez alguno de ustedes vio Plaza Italia, pero teníamos una sección muy divertida cada vez que había elecciones que se llamaba La Carrera del Poder, que era un tablero con la llegada a la moneda y todos los candidatos, y nos reíamos en torno a las cosas que iba haciendo cada candidato cada semana. Entonces este gallo bailó cumbia y hace puras tonteras, entonces teníamos una imagen del candidato que bailó cumbia con una pobladora y hacíamos un video divertido con eso y lo hacíamos adelantar. Bueno, es una sección donde uno puede informarse de lo que están haciendo los candidatos, pero al mismo tiempo reírse mucho. Y yo armé un proyecto y todo, y lo presenté al canal al principio de año para este año electoral y me dijeron, súper bueno para el cable. Entonces, oye, para ir terminando, si tuviésemos que hablar de música hoy, porque tú eres una persona que te has posicionado en una música, diría, de los 80, ¿cierto? Estás trabajando en la radio Oasis, donde efectivamente la música, fundamentalmente una música, diríamos, una reinstalación de los grandes éxitos de los 80 y podríamos decir principios de los 90. Pero hoy, en la escena de la música, ¿escucháis algo que te parezca que sea digno de ser comentado? Mucho. ¿Qué? Mucho. O sea, la verdad, si me dijeran cuál es el momento crucial de la música para ti, es más bien 70, no 80. Y he tratado, y por una cuestión más bien como de gusto personal, de mantenerme absolutamente al tanto. Yo tengo los discos más recientes de todos los artistas que puedo. Ah, sí, sí. ¿Seguís absolutamente relacionado? Sí, no, absolutamente. O sea, ¿escucháis a quiénes, por ejemplo? No, yo soy mucho más británico que americano. Ok. Y eso me lleva desde británico y tengo amplio, ¿no? No Gran Bretaña, o sea, no Inglaterra, sino toda la... El Britpop. El Britpop y rock. Ok. O sea, que si sale... Irlanda, Escocia. Todo eso. Si sale algo de nuevo de Franz Ferdinand, que viene ahora por un nuevo disco, alucino. Okay. Qué sé yo, todo el movimiento soul nuevo inglés me parece alucinante. Corinne Bailey Rae, eso, la Amy, la Adele, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el otro día escuchaba uno nuevo de Tom Jones que está increíble. Pero sí. Nuevo. Bueno. No sé, trato de estar muy al tanto. Oye, y para terminar, porque yo creo que no podemos abusar de la energía de la gente,
Si yo tuviese que darle un consejo a la gente que hoy es estudiante de periodismo, pero también de otras carreras, estudiante universitario, ¿cierto? Específicamente para nosotros que estamos empeñados en este proyecto del campus creativo, donde efectivamente asumimos que efectivamente la arquitectura, el diseño, la publicidad, el periodismo, las artes visuales y la comunicación escénica tienen en común propiamente la comunicación, el potencial comunicativo. Si tú tuvieses que dejarle un mensaje lanzado para que ellos entiendan el valor de la instancia en la que están metidos hoy, ¿qué le diría ahí? Federico algo más explicado de este proyecto del campus creativo. Yo lo que les diría es lo siguiente. Yo siempre he tenido, por todo lo que les decía, de las enseñanzas, las teorías que me entregaron en periodismo eran demasiado básicas. Siempre tengo la sensación de que el óptimo como periodista es estudiar mucho un área y especializarse en esa y ser el mejor en esa área. O sea, si alguien estudia periodismo y, por ejemplo, le interesa el mundo del diseño de vestuario, por decir una cosa, yo creo que lo mejor para él es ser muy específico en eso. Estudiar diseño de vestuario, probablemente, y ser un increíble periodista que analice ese mundo, que yo creo que no existe, de hecho. Lo mismo pasa con la música. Si alguien va a ser especializado en música, el ideal sería que estudiara música, que estudiara de las notas, de la teoría musical, que pueda, cuando vea a un tipo, decir, este tipo llega desde el do al no sé qué. Yo, por ejemplo, no tengo esos conocimientos. El saber de música mucho. Si alguien, y esto para todos lados, si alguien quiere ser periodista especializado en derecho constitucional, yo creo que tiene que tomar ramos de derecho. Tiene que entrar en esa área. El ser un poquito saber un poquito de muchas cosas, yo creo que a esta altura ya no sirve. Yo creo que ese es mi consejo, y esta oportunidad que le están dando el campo creativo es fantástica, el de poder cruzar y tomar el ramo del de más allá, tomar el ramo de arquitectura y ramos de acá, y saber mucho más que los otros estudiantes de periodismo, que van a saber un poquito así, versus saber mucho. Bien, muchas gracias Marcelo, gracias Rodrigo, gracias a ustedes. Nos vemos